Bienvenidos, estimados docentes, a este nuevo encuentro en donde vamos a aprender a trabajar con algunos softwares que proponemos desde el equipo de la Coordinación de Educación a Distancia. En este caso, vamos a trabajar con lo que sería el programa Audacity. Y lo primero que vamos a hacer es por ahí compartirles algunos links de descarga para empezar desde cero. Hay muchas personas que a lo mejor todavía no pudieron descargar el programa. Simplemente tienen que entrar a lo que sería el buscador de Google. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Como se trata de un software gratuito, es un poco más sencillo poder descargar el programa. Simplemente ponen el nombre del programa y nos va a redirigir a diferentes portales que nos ofrecen la descarga de forma gratuita. Yo voy a elegir, por ejemplo, la primera, y aquí prácticamente está, digamos, el programa en sus diferentes versiones. En este caso, este año ha salido una nueva versión que es la 3.0, en donde nos ofrece algunas mejoras en cuanto a la funcionalidad, a los efectos de sonido. Bueno, es importante entonces que tengamos en cuenta que existen diferentes versiones según el sistema operativo con el que nosotros contamos. Muchas veces contamos con un sistema operativo que es el más conocido, el de Windows, ¿sí? En sus diferentes versiones tenemos el Windows 7, el Windows 8 o incluso el que está ahora vigente, que es el número 10. Bien, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder instalar las diferentes versiones según el sistema operativo. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es si nuestro sistema operativo funciona en modalidad de 32 bits o de 64 bits. Eso es importante porque, por ejemplo, la mayoría de los programas están en su versión de 64 bits o de 32 bits. Entonces puede pasar de que nosotros tengamos una netbook con un sistema operativo de Windows 7 en 32 bits y nosotros vamos a descargar la versión de 64 bits. Obviamente no vamos a poder descargarlas porque el sistema operativo no va a poder tomar la versión del programa. Por esa razón es importante que tengamos en cuenta algunas particularidades técnicas para evitar este tipo de situaciones y, bueno, pensar también de que la misma página nos ofrece la versión de 32 bits y la versión de 64 bits. Y también si es que manejamos otros sistemas operativos como por ejemplo Mac, también nos ofrece la versión de Audacity con ese sistema. En este caso, para que nosotros tengamos en cuenta para qué tipo de computadora funciona, directamente lo que vamos a hacer es bajar e ir directamente a lo que es la información técnica. Y aquí nos va a dar la información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en esta página podemos descargar el programa Audacity para el sistema operativo Windows. También está la versión para el sistema Mac y otras versiones. Bien, está en idioma español y por lo visto también tenemos la posibilidad de descargar otras versiones. Puede pasar de que a muchos profes les haya gustado la versión anterior, ¿sí? Sin actualizaciones, con diferentes funcionalidades, ¿no? Recordemos que a medida que van saliendo nuevas versiones, muchas veces se suprimen algunas funciones o algunos efectos y se agregan cosas nuevas. Es por esa razón de que es importante que tengamos en cuenta también el tema de las versiones. Nos va a permitir a nosotros trabajar con alguna particular o ir actualizándonos. Una vez que tengamos en cuenta todo eso, ya directamente nos vamos a lo que es la descarga, que si vamos atrás, acá nos va a salir la última versión, hacemos clic ahí y ponemos directamente lo que es descargar. Una vez que hacemos la descarga, automáticamente ya lo vamos a tener en nuestra computadora. En mi caso particular yo ya lo tengo descargado, por eso voy a obviar este paso. Una vez que ya hemos descargado el software, hemos ejecutado la aplicación, ya
podemos habilitar lo que sería abrir lo que sería nuestro programa. Yo lo tengo acá, Audacity versión 3.0. Voy a hacer clic y aquí nos vamos a encontrar con lo que es el software, ¿sí? A diferencia de las otras versiones, digamos, encontramos una organización muy similar, ¿sí? Convencional, por así decirlo. Tenemos, bueno, contamos con lo que sería la botonera principal, en donde encontramos, por ejemplo, la función de reproducir, de hacer una pausa, de directamente detener la reproducción y de poder grabar. Eso es importante que sepamos. Para aquellas personas que a lo mejor quieren grabar utilizando el programa, o sea, quieren grabar, por ejemplo, su audio clase, lo pueden hacer a través del programa. Simplemente apretan el botoncito rojo que dice grabar y nosotros podemos ir grabando de forma gradual nuestra audio clase o podcast, ¿sí? También podemos ir grabando e ir haciendo pausas para evitar eso. Bien, vamos a ir entonces a explicar otras funciones de los botones. Primero que nada es importante que encontremos una norma, que nosotros aprendamos a normar para poder evitar confusiones a la hora de pasar todo lo que hicimos en el guión radial a lo que sería el software. Es por esa razón que, por lo menos como sugerencia, que armen una carpeta aparte en su computadora. Por ejemplo, yo le puse como nombre de etiqueta Proyecto Radial Podcast clase número 1. Entonces la puse en mi escritorio para no perderme, para no perder a la hora de importar todas las herramientas que yo utilicé. Y lo que hice y lo que recomiendo es que ustedes separen en 3 carpetas distintas los diferentes elementos sonoros. En este caso lo que hice fue habilitar una carpeta que se llame efecto de sonido, otra carpeta que se llame música de fondo y otra carpeta que se llame voz en off. Entonces de esa manera yo ya tengo organizado todo mi esquema de trabajo y lo único que voy a hacer es pasar todo lo que yo he grabado y todo lo que he descargado a estas carpetas. Bien, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el modelo de guión radial, lo que hice fue grabar mi voz por aparte, ¿sí? O ustedes tienen la opción también de grabarla en el programa Audacity. Y por otro lado, he descargado lo que serían los efectos de sonido. Aquí, por ejemplo, la profesora ha utilizado una música instrumental de guitarra, un efecto de sonido de pasos de caballo y así sucesivamente. Es importante que si nosotros etiquetamos, por ejemplo, con el nombre música instrumental de guitarra 1, esa etiqueta la mantengamos en lo que sería nuestra carpeta, porque si no va a ser un poco difícil poder ubicarlo y hacer de forma correcta nuestra producción. Una vez que tenemos todo este material descargado, lo que vamos a hacer es comenzar con el proceso de edición en lo que es el programa Audacity. Supongamos que abrimos el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a importar todo el material que hemos hecho por separado. Bien, en este caso utilizamos la función de importar justamente para poder tomar todos los elementos que están dentro de nuestra computadora y pasarlos directamente al editor para poder trabajar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer archivo, importar audio. Y allí voy a ir directamente al escritorio. Yo lo puse en el escritorio y voy a localizar la carpeta que ya he etiquetado anteriormente, Proyecto Radial Podcast clase número 1. Voy a hacer clic y aquí tengo, digamos, todos los elementos. En primer lugar, lo que voy a hacer es importar lo que sería la voz que ha grabado la profesora. Entonces selecciono el audio, pongo abrir y aquí ya tenemos nuestra pista. Como verán,
podemos ver que tenemos dos canales. Tenemos el canal número 1 que está vacío y el canal número 2 que tiene lo que sería la barra de audio, es decir, representada en ondas. ¿Qué significa esto? Significa que la profesora ha grabado en un solo canal, es decir, lo ha grabado en la modalidad mono. Puede pasar de que lo grabe en dos canales, es decir, la modalidad estéreo. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Lo más importante es que ustedes puedan identificar la pista número 1, que es la pista de la voz de la profesora. Una vez que tenemos importado, si ustedes se pueden a ver un poco, pueden reproducir el audio, ¿sí? Basta con que pongan aquí en lo que es el botoncito de reproducir. Familias y oyentes. Y van a escuchar. Soy la señora Lucía. La reproducción del audio. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Como verán, si nosotros Familias lo reproducimos, y oyentes. Vamos a darnos cuenta aquí en el margen superior derecho que la barra tiene diversos colores. Observen. Familias y oyentes. Soy la señora. Es importante que tengamos en cuenta esta barrita para poder ubicar el tipo de volumen que tiene la pista, ¿sí? Si nosotros en el volumen de la pista encontramos que alcanza hasta el color rojo, significa de que el sonido está saturado, y por lo tanto, si nosotros decidimos exportar todo el trabajo para que se lo escuche en un celular o en una radio, va a salir todo distorsionada la voz y va a ser muy complicada la escucha. Por esa razón es importante que tengamos como referencia, bien, el nivel de reproducción del volumen y tratar de nivelarlo. Es decir, si nosotros vemos que está saturado porque acá nos sale en rojo, vamos a tener que bajarle el volumen de la pista, ¿sí? Tenemos diferentes caminos para bajar el volumen de la pista. Por ejemplo, si nosotros examinamos la pista y nos vamos a la zona izquierda de la pista, vamos a encontrar un montón de botones que nos va a permitir hacer eso, ecualizar el sonido. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de ganancia. Si está en el medio, significa que está como equilibrado, ¿sí? Un volumen, digamos, término estándar. Si nosotros queremos aumentarle el volumen a esa pista, basta con inclinarnos hacia la derecha, ¿sí? Le damos más volumen o le bajamos el volumen, que sería si nos dirigimos más hacia la izquierda. Entonces yo lo voy a bajar el volumen y voy a verificar. Familias y oyentes. Soy la señora Lucía. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. En teoría, hoy vamos a trabajar ya con el área de ciencias trabajado con el sociales. volumen, ya no está saturado según la barrita. Hablaremos. Eso significa de que el volumen está ecualizado. Bien, otro de los caminos para bajar el volumen de la pista lo tenemos aquí en el medio, ¿sí? Donde dice volumen de reproducción. Podemos también manipularlo por aquí. La diferencia va a ser, por supuesto, de que el volumen de la reproducción va a tomar todas las otras pistas con las que nosotros trabajemos. Por lo tanto, va a ser un poco complicado manejar este tipo de funciones, ¿sí? Lo recomendable es que trabajemos con los volúmenes de cada pista y así de esa manera poder tener un registro y un control mucho más regular. Entonces, una vez que ya hemos ecualizado la primera pista, podemos trabajar con algunas funciones interesantes. Por ejemplo, como les decía anteriormente, ustedes pueden tranquilamente grabar con el Audacity su audio clase y tranquilamente, sí, puede pasar de que nos equivoquemos, de que de repente mientras están dando la clase surjan algunos ruidos de fondo inevitables y tengan que volver a grabar. Lo bueno de esto es que ustedes pueden seguir grabando, es decir, hacen una pausa, vuelven a grabar ese pedacito que les salió mal o de repente no les gustó cómo salió, pueden grabar sobre la misma pista y después hacer
hacer el proceso de edición, que sería cortar aquellas partes que no les gustó o que salió mal, ¿sí?, en el mismo editor. Para hacer eso basta con utilizar algunas funciones fundamentales de lo que es el software. En este caso vamos a utilizar lo que se llama el botón de selección, herramienta de selección, que es este, y vamos a seleccionar, ¿sí?, el fragmento que a lo mejor no nos gustó, no nos gustó cómo salió y queremos cortarlo. Entonces seleccionamos ese fragmento sonoro y vamos a ir directamente a lo que es la tijera, apretamos aquí y lo cortamos y ya no lo tenemos. Bien, podemos usar, aparte de esa función, podemos usar los botones de la computadora. Por ejemplo, uno de los atajos sería utilizar el botón suprimir. Va a tener la misma función del corte. Bien, puede pasar también de que nosotros queremos cortar ese fragmento, cortarlo y pegarlo quizás más adelante, al final en la pista. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo cortamos y luego ubicamos donde queremos pegarlo. Por ejemplo, yo lo quiero pegar acá al final y simplemente ponemos pegar, que es con el botón, con el botoncito que dice pegar, y ya está. Otro de los atajos puede ser control V y también hacemos la misma funcionalidad. Bien, mientras vamos trabajando con estas funciones, también podemos hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, si queremos silenciar un fragmento. ¿Cómo lo hacemos para silenciar solamente el fragmento seleccionado? Lo que vamos a hacer es seleccionar ese pedacito y vamos a ir al botón que dice silenciar selección, que es el que está al lado de los botones de cortar, copiar y pegar. Entonces vamos a apretar ahí y automáticamente hemos silenciado esa parte que nosotros no queremos que salga o queremos que salga un silencio, ¿sí? O podemos hacer todo lo contrario. Queremos mantener solamente lo seleccionado y el resto queremos que se silencie. Es decir, en vez de cortar, silenciamos todo el resto de la pista, salvo lo que hemos elegido. Apretamos el botón que dice recortar audio fuera de selección, que puede ser, el atajo sería control T, o apretamos directamente el botoncito y ya hemos hecho un proceso bastante rápido para trabajar. En vez de cortar y pegar, hemos hecho directamente silenciado lo que no nos interesa y seleccionado lo que sí nos interesa. Una vez que tenemos eso, y como verán que ha quedado un espacio bastante amplio, utilizamos el botón que se llama herramientas de cambio de tiempo. Apretamos esto y podemos mover nuestra pista, el recorte de la pista, por ejemplo, acá hacia la derecha, para que quede bien, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la otra pista que hemos recortado. ¿Se acuerdan que hemos cortado y la hemos pegado en otro sector? Bueno, lo movemos y lo ponemos aquí. Y ya tenemos lo que sería nuestra primera versión de el audio editado. Ahora, sucede que nosotros queremos bajar el volumen en algunas partes que han salido un poquito altas. También podemos ecualizarla de forma manual. En este caso vamos a utilizar diferentes botones. Por ejemplo, el botón de la lupita que dice acercar. Entonces vamos a dirigirnos directamente aquí. Vamos a acercarnos a la pista. Vamos a hacer clic varias veces para poder hacerle como una especie de zoom, ¿sí?, a las ondas sonoras, y vamos a ubicar la parte que nosotros queremos bajarle el volumen porque nos parece que está un poco alta. Entonces ya he ubicado esa parte y vamos a usar lo que sería el botón que está en el medio, que se llama envolvente. Apretamos aquí y vamos a marcar qué parte queremos bajarle el volumen porque está un poquito alto. Entonces voy a seleccionar, voy a apretar aquí
Ahora pulsamos aquí y aquí. Hemos marcado, digamos, 3 puntos de esa onda sonora, de ese fragmento que a nosotros nos pareció que está muy alto y lo queremos bajar, como para que quede ecualizado de forma manual. Lo marcamos y luego simplemente con el botón izquierdo del mouse lo mantenemos apretado y podemos lo que sería bajarle el volumen a esa parte de la pista, y ya hemos corregido la pista y ha quedado con un volumen similar al resto, ¿sí? Un volumen como simétrico. Ahí está, hemos hecho la ecualización, ya tenemos prácticamente listo nuestro material. Bien, queremos quitarle lo que sería el acercamiento, ¿sí? El zoom. Entonces utilizamos el botoncito que dice alejar y ya tenemos editado nuestro fragmento sonoro. Entonces lo único que vamos a hacer es lo que sería escuchar si está bien o si está mal. Muy bien. Caballos. Como verán, aquí tenemos algunos silencios que podemos evitar, ¿no? Simplemente lo seleccionamos y lo cortamos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Seleccionamos, apretamos el botón de recortar o suprimir y vamos sacándole todas las lagunas, es decir, todos los baches, los silencios, para evitar de que sea muy redundante eso, ¿no? Le sacamos todos los sonidos. Por ejemplo, acercamos un poco para evitar borrar algo que no sea un silencio. Vamos borrando todo y ya lo tenemos completo. Bien, eso sería por un lado trabajar con lo que es la voz en off, y así también podemos trabajar con la música, con los efectos de sonido, también podemos trabajar con la música de fondo. Lo interesante es que en la voz en off es una voz que la grabamos nosotros, ¿no es cierto? Y es importante poder hacer un tratamiento, es decir, poder hacer un tratamiento de edición, de ecualización de la voz. También, si queremos, podemos crearle efectos. Si es que ustedes tienen imaginación, quieren generar algunos efectos, por ejemplo, si están trabajando con el formato de radionovela, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, queremos seleccionar todo el fragmento que hemos grabado, vamos a dirigirnos a lo que sería el botón de efecto y vamos a encontrar una gama de efectos que podemos agregarle a nuestras pistas, ¿sí? Por ejemplo, queremos ponerle eco. Acá ponemos el eco, ¿sí? Y vamos jugando. Lo interesante de todo esto, de los efectos sobre todo, es que nos da la posibilidad de tener una vista previa, es decir, poder escuchar cómo quedaría nuestro audio si le incorporamos el efecto. Entonces vamos jugando. Por ejemplo, yo le puse eco. Vamos a hacer clic aquí donde dice vista previa. Muy bien. Caballos. Una de las armas que utilizamos. Y vamos a escuchar cómo quedaría ese efecto. Y podemos ir aumentando, por ejemplo, el efecto del eco o disminuyéndolo. Y vamos haciendo la vista previa para ver cómo va quedando. Muy bien. Caballos. Una de las armas. Si a nosotros nos gustó el efecto y ya estamos seguros de haber hecho la configuración adecuada, simplemente lo que hacemos es aceptar el efecto y automáticamente se incorpora ese efecto a toda la voz, a toda la pista de la voz. Y así sucesivamente podemos ir jugando con otros efectos que nos ofrece. Por ejemplo, podemos amplificar la voz, podemos cambiarle la tonalidad de la voz, podemos hacer una voz más gruesa o más aguda, podemos cambiarle la tonalidad, podemos hacer un montón de cosas. Tenemos una variedad que los invito a ustedes de experimentar y empezar a componer el sonido de nuestra voz. Está bueno y está interesante. Bien, una cosa que es interesante aclarar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pista de voz
hemos grabado en un solo canal, es decir, que está en el formato mono. Más allá de que las pistas nos ofrece dos canales, es decir, el canal derecho y el canal izquierdo, no son, el formato original de grabación ha sido hecho de forma unidireccional. ¿Podemos transformar esta pista? Por supuesto que sí, podemos transformarla en sonido estéreo. Lo que tendríamos que hacer sería copiar lo que sería la voz grabada, ¿sí? Vamos a seleccionar la voz y vamos a ir a editar y vamos a copiar, o incluso podemos poner duplicar. Veamos qué sale. Pongamos duplicar. Hemos duplicado la pista y tenemos la misma pista dos veces. Bien, lo que nosotros queremos es que se escuche en los dos canales. Cuando hablamos de canales, estamos hablando, por ejemplo, de que la voz se escuche en el auricular derecho y en el auricular izquierdo. De esa manera vamos a complementar lo que sería el sonido. Vamos a ir jugando inclusive. Si tomamos como referencia, por ejemplo, dos parlantes, la idea sería que se escuche en el parlante derecho y en el parlante izquierdo. Esa es la ventaja y el complemento que nos da el sonido estéreo al sonido, digamos, mono. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr eso? Si ustedes reproducen, por ejemplo, esta pista, caballos, una vez van a ver que la línea verde solamente figura en un solo canal, que sería la R, que significa en inglés right, que en castellano sería, si no me equivoco, derecho, que solamente se escucha en el auricular derecho o en el parlante derecho. Nosotros queremos que se escuche en el parlante derecho y en el parlante izquierdo, o en el auricular derecho o izquierdo. Bien, es importante que lo primero que tenemos que hacer para pasar de mono a estéreo es que dupliquemos, como dijimos anteriormente, la capa de voz. Y luego de eso lo que vamos a hacer es dirigirnos a la capa duplicada. Vamos a ir a abrir menú y lo que vamos a hacer es dividir la pista de estéreo. Hacemos clic y hemos dividido la pista estéreo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es borrar el canal derecho, ¿sí? Y el canal que quedó lo vamos a modificar. Vamos a ir abajo, vamos a arrastrar lo que sería el canal de sonido hacia la izquierda, y ahora si hacemos clic, si hacemos play, si reproducimos, escuchen cómo queda el sonido. Muy bien, caballos, una de las armas. Si ustedes lo escucharon, suena un poco más fuerte, más complementario. Bien, y si nos guiamos de lo que sería esta tabla, vamos a ver de que en el lado derecho está activo lo que sería la barra de sonido, y en el lado izquierdo también está activo, porque nosotros hemos hecho este proceso de transformación, de pasar de un canal mono a un canal estéreo. Y si ustedes se ponen a escuchar, por ejemplo, en su casa, en un parlante, si ponen dos parlantes, se van a dar cuenta de que va a salir el sonido mucho más amplio que si hubieran grabado en un solo canal. Bueno, son algunas de las curiosidades para ustedes, que ustedes pueden implementar, ¿no? Para poder editar sus audios, para poder mejorarlos, para darle mucha más potencia, mucha más fuerza, mucho más profesionalismo. Bien, otra de las cosas que está bueno que lo sepan es que pueden trabajar, por ejemplo, si tienen dos o más pistas. Si quieren trabajar solamente con una, simplemente pueden utilizar también la función que les ofrece. Por ejemplo, si ustedes se ponen a mirar las características o las funciones que te ofrece la pista número 1, te dice silencio o solo.
Si ponemos solo, lo que va a hacer el programa es silenciarte o desactivar el resto de las pistas y poder trabajar únicamente con esta. Si utilizamos el otro botón que dice silencio, automáticamente va a silenciar lo que sería la pista que hemos elegido nosotros. ¿Bien? Eso también es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con varias pistas. Y ahora vamos a hacer la práctica, porque ahora, así como tenemos la voz en off, le vamos a poner una música de fondo, que si ustedes recuerdan, en la clase pasada hemos trabajado con el tema de los planos sonoros. ¿Qué significan qué son los planos sonoros? Los planos sonoros nos permiten a nosotros generar, ¿sí?, un producto realista, es decir, poder jugar, ¿no es cierto?, con la voz en off, jugar con la escenografía de atrás, que en este caso a nivel sonoro es agregarle, por ejemplo, una música de fondo, agregarle unos efectos de sonido, y va a ampliar lo que sería el mensaje que nosotros le estamos dejando al destinatario, y obviamente activar la estimulación subjetiva. Entonces, vamos a incorporar lo que es la pista de música de fondo. Entonces vamos a ir a archivo, importar audio, y ahora vamos a buscar lo que sería la música de fondo, ¿sí? Acá tenemos 3. Vamos a utilizar, por ejemplo, lo que sería usemos la última. Abrimos y aquí tenemos lo que sería la música de fondo. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver de que la música de fondo es bastante larga. Tiene una extensión aproximada de 2 minutos 45. Si ustedes, está bueno también que tengan presente la línea temporal, ¿sí?, para saber en dónde estamos parados. Y por otro lado, para poder medirnos en cuanto a la reproducción. Si nosotros hemos dicho que el podcast tiene como máximo 3 minutos, acá podemos ver que estamos bien, digamos, porque no llegamos a los 3, no superamos los 3 minutos, y por lo tanto podemos trabajar tranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de la pista? Yo no quiero usar toda la pista de música que nos propone, sino un pedacito. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a cortar lo que a nosotros no nos interesa. Entonces voy a seleccionar lo que a mí no me interesa, voy a cortarlo, pongo botón suprimir, y voy a cortar también la otra parte que no me interesa. Lo cortamos y ya me quedó, digamos, nivelado, ¿sí?, la música de fondo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Pasa que la música de fondo y la voz en off están en el mismo plano, es decir, están en el mismo volumen, y por lo tanto, si nosotros reproducimos, veamos, reproduzcamos. Caballos, una de las armas que utilizaban para pelear. Si ustedes ven, están en el mismo plano, y por lo tanto es difícil para el oyente escuchar el mensaje que le estamos dejando. ¿Por qué? Porque la música de fondo no está cumpliendo con la función de musicalizar la voz en off, sino que está tomando protagonismo. Por lo tanto, tenemos que pasarlo a un segundo o un tercer plano. En este caso, como va a funcionar como fondo nada más, vamos a ponerlo en un tercer plano. Por lo tanto, vamos a tener que bajarle el volumen. Entonces vamos a ir directamente a la música de fondo, a la pista de música de fondo, y le vamos a bajar el volumen. Vamos a ir aquí a lo que sería el primer botoncito, lo vamos a arrastrar hacia la izquierda, le vamos a quitar ganancia, vamos a quitar el volumen, y ahora veamos cómo funciona, a ver cómo se escucha. Hacemos clic en reproducir. Caballos, una de las armas que utilizaban para pelear eran las... ¡Excelente! Las espadas. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito el volumen, eso según el gusto de cada uno. Caballos, una de las armas que utilizaban para pelear eran las
¡Excelente! Las espadas. Y hemos logrado nuestro cometido. Hemos puesto en un tercer plano la música de fondo y en un primer plano estaría la voz del profesor, ya que es el protagonista principal que está transmitiendo el mensaje, ¿no es cierto? Está dando clases, está transmitiendo un contenido específico. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto para poder trabajar con las pistas, las diferentes pistas, es decir, con la música de fondo por un lado, con los efectos de sonido y con la voz en off. Trabajamos con el tema de la ecualización, el manejo de los volúmenes y el trabajo de los planos sonoros para lograr tener un producto, es decir, un podcast con un sonido adecuado, claro y sencillo. Una vez que ya tenemos toda la producción hecha, ya hemos ecualizado los volúmenes de los efectos de sonido, de la música de fondo y la voz del profesor en sus respectivos planos sonoros, es hora de transformar todas esas pistas en una sola pista. Es decir, lo que vamos a hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar todo lo trabajado, ¿sí? Una vez que seleccionamos todo, vamos a hacer lo que se llama el proceso de exportación. ¿Qué significa? Que todas las pistas que están separadas las vamos a transformar en un solo producto radial. Entonces vamos a hacer exportar y aquí tenemos una gama de formatos, ¿no? Tenemos el formato MP3, el formato WAV, el formato OGG. Para que ustedes tengan en cuenta el formato más liviano y el que es universal, que se puede escuchar el producto, o sea, el podcast, se lo puede escuchar en un celular, en una computadora, en una netbook, es el formato MP3. El formato más pesado es el formato WAV y por supuesto el mucho más pesado es el formato OGG. Yo les recomiendo que utilicen el formato más liviano, ¿sí? Para evitar que su celular se quede sin espacio también, en el caso de que quieran subirlo. Entonces lo exportamos en el formato MP3, ponemos exportar como MP3 y ahora vamos a dirigirnos a lo que es el escritorio. Vamos a guardar nuestro proyecto y vamos a exportar nuestro primer material, nuestro primer podcast. Le vamos a poner, por ejemplo, clase 1, guardamos y nos pregunta, las pistas serán mezcladas y exportadas como un único archivo estéreo. Ahí está, eso es lo que nosotros queremos. Aceptamos y ya tenemos exportado nuestro primer podcast, es decir, nuestra primera clase. Queremos guardar este proyecto, vamos a hacer archivo, guardar proyecto como, aceptamos y vamos a dejarlo depositado en lo que sería nuestra carpeta de trabajo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, proyecto clase 1, ¿sí? Guardamos y, por ejemplo, ¿qué pasa? Una vez que nosotros guardamos, lo importante de guardar el proyecto es que, por ejemplo, de repente surgió no sé, estuvimos escuchando nuestra clase y de repente vimos algunos errores que queremos modificarlos. Entonces, hemos cerrado, por ejemplo, nuestro programa. Por ejemplo, lo cerramos. Queremos volver a trabajar sobre el proyecto donde estaban todo nuestro trabajo. Entonces ponemos proyecto clase 1, ¿sí? Abrimos ese proyecto y automáticamente nos va a quedar intacto todo lo que hemos hecho, ¿sí? En aquel entonces. Entonces lo único que hacemos es corregimos y volvemos a exportar. Y si queremos guardar esas modificaciones, simplemente vamos a guardar el proyecto que ya está guardado y así queda. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este encuentro. Espero que les sirva este material, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda o sugerencia, pueden mandar un mensaje privado en el campus de EduSalta o a través de los respectivos foros de consulta.
Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.